Bienvenidos a una nueva clase del curso de nutrición básica. Seguimos con grupos de alimentos. Nos vamos a centrar ahora en lo que es verduras y hortalizas. Se entiende por hortaliza cualquier planta herbácea que se pueda consumir tanto crudo como cocido. Y a nivel de verduras, pues ya entraríamos dentro de lo que es las partes verdes de lo que es el reino vegetal, que lógicamente se pueden consumir. Entonces, un poco, para empezar, hay que tener en cuenta que las podemos diferenciar o se pueden diferenciar dentro de lo que es cada tipo de parte de lo que es la planta, que ahora os lo pondré en grande para que lo vayáis viendo. Nos encontraríamos lo que es la verdura propiamente dicha, lo que estaríamos hablando de lechugas, coles, espinacas, acelgas. Luego tendríamos el tipo de inflorescencias como la coliflor o las alcachofas. Dentro de frutos nos encontraríamos los tomates, pimientos, pepinos y calabacines, por citar algunos. En bulbos tendríamos ajos, cebollas y puerros. Y dentro de lo que es tema de tallos, espárragos o apio, por ejemplo, y las raíces que serían zanahorias, nabos o remolacha. Como veis, cada tipo, aunque está dentro del mismo grupo de esas verduras y hortalizas, pues tenemos una gran variedad dependiendo de lo que es. Pero sí nos vamos a encontrar ciertas características comunes. Y volvemos a lo mismo, os lo pongo aquí en grande para que, aunque yo os lo esté explicando, lo podéis leer y copiar si necesitáis. Entonces, principalmente, lo bueno que tienen las verduras y hortalizas, sobre todo verduras, es que la composición ronda a nivel de agua entre un 80 y un 90%. De ahí que el aporte calórico sea muy bajo, porque lógicamente la gran mayoría es agua. Entonces, sí es cierto que dentro de lo que es macronutrientes, pues son bastante pobres, tanto hidratos de carbono, proteínas y grasas, respecto pues, al valor de 100 gramos. Y en sí, un punto bastante a favor que van a tener es que nos van a aportar grandes cantidades de fibra y que es una fuente importante tanto a nivel de vitaminas y minerales. Por esto se consideran alimentos reguladores. Van a venir muy, muy bien, sobre todo a tema digestivo. De hecho, frutas y verduras se consideran como la mejor fuente para aportar tema de vitaminas, minerales, pero a lo que es, por ejemplo, tener una buena salud digestiva, ya hemos hablado de la importancia de la fibra. No me voy a extender mucho en este vídeo con ello, porque ya tenemos vídeos anteriores hablando de la fibra, pero la salud intestinal es vital. Entonces, con esto hay que darle la importancia que se merece y de ahí que siempre os comento que los platos, lo ideal es que la mitad del plato sean vegetales, sean verduras, para poder tener ese aporte de lo que es fibra, y luego lógicamente pues dependiendo de cómo lo hayamos cocinado pues tendrá más o menos vitaminas o minerales, y también el tema del agua. Entonces, cuando hacemos un plato de comida, siempre vamos a intentar que la mitad sean verduras u hortalizas, que eso sería un punto importante. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que os comentaba de la composición nutricional de este grupo, tenéis que tener en cuenta, volvemos a lo mismo, lo pongo en grande, que entre, pues lo que os comentaba, más o menos entre un 95 y un 75, comentaba antes entre un 80 y un 90, pero ampliándolo un poquito, entre un 95 y un 75 sería agua, entre un 7 y un 3 serían hidratos de carbono, entre un 5 y un 1 proteínas, entre un 6 y un 1 de fibra, minerales sería un 1% y grasas entre un 0,6 y un 0,1. También de ahí, por ejemplo, que sean una buena combinación, ya estuvimos hablando en la conferencia de la combinación de los alimentos, que lo que es las verduras, hortalizas, que entrarían dentro de lo que es el tema de azúcares cuando los cocinamos, y luego sabéis que tenemos las hojas verdes, que sería como un alimento neutro, que eso pega con todo, o sea, las hojas verdes casan con cualquier cosa, las podemos combinar con cualquier cosa. Bueno, sí es cierto que el tema de fruta es un poquito aparte, pero con fuentes de proteína, almidones, etcétera, pues entrarían bastante bien lo que es las hojas verdes. Pero hortalizas, verduras cocinadas, etcétera, pues ya
entra dentro de esa parte de azúcares, que los azúcares con proteína pues no dificulta la digestión. Tampoco es que sean hipercompatibles, pero bueno, están ahí bastante bien. Y sí es cierto que a nivel digestivo, con el tema de almidones no pegaría muy allá, pero con grasas pega bastante bien. Por eso, por ejemplo, el tema de coliflores que se hagan con mahonesa o que se hagan con bechamel, las ensaladas o judías verdes, etcétera, que van con aceite, etcétera, es una buena combinación a nivel también de lo que hemos estado hablando de la composición de estos alimentos. Como prácticamente las verduras no llevan grasa, no son alimentos grasos, pues vienen bastante bien. Y bueno, por entrar un poquito en detalles de cada uno de estos aspectos, igual os lo voy a ir poniendo en diapositivas para que veáis pues un poquillo. Dentro de lo que es el tema de proteínas, nos encontraríamos que realmente son enzimas que son las responsables a nivel de olores, aromas y bueno, pues también dentro de lo que es otras sustancias que nos podríamos encontrar serían péptidos, aminoácidos, aminas, y que lógicamente estas pueden llegar a ser responsables de algunas reacciones alérgicas. Muchas veces se dice, no, es que la carne, la proteína completa, que volvemos a lo mismo, ya tenéis la conferencia sobre proteína, etcétera, ya os comenté esto, pero decir, no, es que las frutas y verduras no llevan proteínas completas, no llevan todos los aminoácidos. Pero la proteína de los vegetales se digiere muchísimo mejor porque precisamente no es que sea proteína de por sí, porque al final son aminoácidos libres. No contienen todos, pero se asimilan bastante mejor. Aunque está el punto de que lo animal se digiere, entre comillas, mejor que lo vegetal, porque como no tiene fibra, pues no tiene que estar el cuerpo pues, separando un poco eso. Pero realmente no es una cosa verdaderamente a tener en cuenta. O sea, porque necesitamos entre 20 y 40 gramos de fibra al día. O sea, tenemos al doctor Julián Álvarez que él desde hace ya tiempo está recomendando entre 30 y 40, dependiendo del paciente que tiene. Y sí es cierto que dependiendo de la persona, tenéis la conferencia de lo de estás estreñido, incluso yendo una vez al día a evacuar, por el hecho de que cuantas más veces comas, pues más cantidad de fibra necesitas para ir arrastrándolo, fibra y agua. Entonces, es importante dentro de lo que es el tema de la alimentación. Seguimos. Dentro de hidratos de carbono, principalmente estaríamos hablando de polisacáridos, que también nos encontraremos ya con temas de fibra o con temas de almidón, dependiendo del tipo de vegetal o del tipo de hortaliza. Por ejemplo, el tema de brócoli, coliflor, alcachofas, etc. Pues más brócoli y coliflor, por citar un ejemplo, o la zanahoria, son muy ricos en almidones. Tú cuando los cocinas, pues lógicamente el almidón se va desmenuzando, se va separando y vas teniendo cadenas más pequeñas de hidratos de carbono. Por eso, también muchos de estos alimentos terminan siendo azúcares, o se le considera dentro de ese aspecto de azúcares. En minerales, las masas importantes serían potasio, calcio, sodio o magnesio. O sea, ahí estarían entre esos cuatro. Sí es cierto que el tema de los oxalatos o fitatos, en algunos casos, pues hace que el tema del calcio sea, digamos, poco disponible. Y lógicamente, pues los oxalatos y fitatos, como están presentes en lo que es las fibras vegetales, pues hacen un poquito difícil su asimilación. También nos encontramos que lo que es verduras de hoja verde son muy ricas también en hierro. Esto en las conferencias sobre los alimentos os lo he comentado mucho, ya sabéis que prácticamente las espinacas estaban en todos los sitios, pero con esto realmente no hay que cometer el error que se comete mucho de decir, no, la única fuente de calcio válida es a nivel animal, etc. Una cosa es que se asimile peor o que haya, digamos, una dificultad o un control en asimilación, y otra cosa es que sea malo.
Y esto yo lo he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Que volvamos a lo mismo, me puedo equivocar. O sea, vosotros ya sabéis que no me tenéis que hacer caso ciego a mí, sino informaros, ver diferentes profesionales, diferentes informaciones, médicos, nutricionistas, entrenadores personales, y luego pues vosotros cogéis toda la información y hacéis lo que en base a vuestra práctica o vuestra experiencia consideréis que es mejor, simplemente. Pero yo viéndolo, hay que tener en cuenta que, claro, te ponen esa cantidad diaria recomendada de calcio, que unos te dicen que son 800 miligramos, otros te dicen que son 1000, luego llegas, empiezas a estudiar otras fuentes y te dicen que no, que realmente pues de esos 1000 solo vas a asimilar un 30%, que es lo que necesita el cuerpo. Bueno, pues ya sabéis que mires donde mires, pues siempre va a haber discordia y es un poco complicado. Entonces, ahí es cuando empieza a radicar un poquito el tema de lo que yo os dije de la coexión, de la conexión entre los nutrientes. El calcio necesita no solo de vitamina D para poderse fijar, necesita de manganeso, de magnesio, de zinc, o sea, son de muchas cosas, aparte del potasio. Ya os estuve diciendo que el sodio, el potasio, el fósforo, pues al igual que el magnesio, no solo sirve para el tema óseo, o sea, también sirve para el tema osmótico, el tema del agua, etcétera. Los minerales son vitales. Entonces hay que empezar a desligarnos un poquito de ese concepto de para conseguir calcio hay que tomar este alimento, para tomar fósforo o potasio, pues este otro alimento, porque al final vas a tener que tomar, con esa filosofía, un alimento por nutriente. Entonces vas a tener que estar comiendo, pues tener en cuenta que si hay 25 vitaminas y minerales, los oligoelementos son 80 y pico, son el resto de minerales de la tabla periódica, que no son tóxicos, obviamente. Todos los aminoácidos, que depende, volvamos a lo mismo, depende de qué pregunte, son 20, son 22, etcétera. Con los esenciales o los no esenciales, pim, pam, pum, los monosacáridos, todo esto, pues al final son, de momento los que se conocen son 114 nutrientes, nutrimentos, como se dice en Latinoamérica. Pues si necesitas un alimento para cada uno, explotamos, explotamos. Entonces, eso hay que tenerlo un poquito en cuenta también. Con el tema de vitaminas, principalmente lo que es la verduras y hortalizas, la primordial, la más importante es la vitamina C, que nos lo vamos a encontrar mucho en pimientos, tomates, coles, espinacas. Aquí volvemos a lo mismo, viene el tema del cultivo y de las épocas, porque los nutrientes se cogen de la naturaleza, de la tierra, del sol. Entonces, fruta y verdura cogida verde y madurada en cámaras no tiene una full del Estambul, como diría una amiga, de nutrientes. O sea, hay que alimentarse con cabeza. Por eso los 5 pilares del bienestar, que os comentaba con el tema de la nutrición, que es que la nutrición está completamente desligada de la alimentación. O sea, nos están engañando muchísimo con la alimentación, muchísimo. Y por eso yo trabajo con complementos nutricionales, ya sabéis. Y mucha gente, pues que yo hablo con ella y es reacia a este punto y cree mucho con el tema de lo ecológico, etcétera. Y claro, yo con esto no digo que lo ecológico sea malo, ni mucho menos, o que el no tomar complementos nutricionales esté mal, para nada. Pero hay que tener en cuenta que si no hay etiquetas, no hay control. Entonces, yo abogo por el control, tener control de tu nutrición. No fiarte ciegamente de lo que dice un nutricionista, un dietista, un entrenador personal, la televisión, que lo último que hay que hacer es hacer caso a la televisión, porque la televisión está condicionada por intereses económicos y todos los anuncios y todos los profesionales que salen en televisión, etcétera. Bueno, todos no, obviamente. Pero al final siempre está condicionado por una cosa o por otra. Y lógicamente que me podéis decir, hombre, Diego, tú estás condicionado por los complementos nutricionales que vendes. Y yo, pues sí, pero porque los tomo, obviamente. Y porque yo he estado viendo el cambio en mi entorno, en la gente con la que yo estoy trabajando, etcétera. Y es una cosa más a nivel
para mí, que me puedo equivocar, volvemos a lo mismo, más filosófico. Por eso yo hablaba del tema del estilo de vida. O sea, una filosofía de vida, al igual que el tema del veganismo, de los real fooders, etcétera. Pero para mí es control. Es importante tener el control. Por eso, siempre, etiquetas. Y tenéis la conferencia de cómo leer las etiquetas, la ley de etiquetado, etcétera, para que tengáis toda esa información. Es súper, súper importante. Entonces, más vitaminas. Vamos a tener la vitamina A. Nos vamos a encontrar también vitamina K. Bueno, la vitamina K. Esto es importante el tema de la vitamina K porque es anticoagulante y sí es cierto que la vitamina K la produce el propio organismo en el intestino, en un intestino saludable. Es igual que la vitamina D la asimilamos nosotros con ciertas circunstancias, pero en un organismo saludable. O sea, si no estamos sanos, el cuerpo no funciona correctamente, que es lo que yo os digo muchas veces. Dice, es que tengo un problema de anemia. ¿Va a ser la alimentación? Puede que sí, o puede que tengas el intestino hecho polvo. Si estás pasando un cáncer, etcétera, pues son cosas. O has sobrevivido a un cáncer, pues el organismo hasta que se recupera, pues pasa tiempo. De ahí la importancia de darle nutrientes, muchos nutrientes, bomba de nutrientes, no bomba de calorías, bomba de nutrientes. Con el tema de la vitamina K nos vamos a encontrar que para, por ejemplo, personas que estén tomando Sintrón, Ariro, todo este tipo de cosas de anticoagulantes, fármacos anticoagulantes, te van a decir, ni se te ocurra tomar tomate, lechugas, cierto tipo de verduras y vegetales. ¿Por qué? Por el supuesto contenido en vitamina K de esos alimentos. ¿Porque los alimentos son malos? No. Porque si tú estás tomando un fármaco anticoagulante y empiezas a tomar alimentos anticoagulantes, anticoagulante más anticoagulante, pues como te hagas un corte, te matan. ¿Por qué? Porque no coagulas. Por eso es importante, por eso muchas veces cuando me preguntáis, oye, ¿y yo qué puedo? No te puedo contestar. ¿Qué puedo tomar? Sí, no, no te puedo contestar. O sea, sin conocerte, sin conocer el historial médico, yo no me meto en temas médicos, ya os lo he dicho muchas veces. Yo soy asesor en nutrición y tengo la filosofía de los complementos nutricionales. Entonces yo te voy a ayudar con lo que sé, pero dentro del tema de fármacos, os lo he dicho muchas veces, si tú tienes un problema de fármacos o si tú tienes un paciente o tú eres un nutricionista, un dietista, un entrenador personal y tienes un paciente o un cliente, un consumidor o como quieras llamarlo, que el nombre es lo de menos, si tú estás ayudando a una persona a mejorar su estilo de vida, a mejorar sus hábitos, si está tomando fármacos, tiene que estar en comunicación constante con el profesional que le está vendiendo los medicamentos. Porque el medicamento, si se desajusta en cualquier cosa, hay muchos que le pueden matar. O sea, hay medicamentos que te pueden matar si se descontrola la más mínima. Por eso hay que tener un control y no hay que odiar a los médicos ni a los farmacéuticos. Bueno, hay algunos farmacéuticos que no son nada éticos y tal, pues bueno, se les puede ir un poquito. Pero, pero no, realmente ten en cuenta que son gente que está para ayudarte y por eso cada cambio de alimentación, etcétera, hay que comunicarlo. Por eso, que entendáis que con ciertos anticoagulantes va a haber muchas restricciones a nivel de alimentación, sobre todo con este tipo o con este grupo de alimentos. Seguimos. Hay que tener en cuenta también que el tema de cocción y el congelado inmediato tras la recolección, ojito, tras la recolección, o sea, son buenas medidas para el tema de preservar el contenido de las vitaminas. Y bueno, aunque os he estado comentando el tema de la vitamina C, de la vitamina A, de la vitamina K, pues también hay algunas que nos van a presentar vitaminas del grupo B1, B2 y la B3, la niacina. Que sí es cierto que volvemos a lo mismo, lo que os comentaba antes, tema de cocción, que no sea al vapor, va a hacer que liberen muchas vitaminas y se queden en el caldo. Por eso luego el caldo es importante no tirarlo. No tirarlo cuando hacemos cocción de verduras, etcétera. Por eso el caldo es tan nutritivo.
Que sí es cierto que para algunas cosas hay que echarle un poquito de sal, pues para que tenga un poquito más de sabor. Ya sabéis que la sal es un potenciador del sabor. Mejor sal del Himalaya o sal marina que la sal refinada, porque va a contener más minerales. Y sí recalcar, y con esto termino, el tema de la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra nos va a ayudar con la regulación intestinal, nos va a ayudar con el peristaltismo, es decir, con los movimientos del intestino. Va a hacer un control dentro de lo que es el tema del estreñimiento. Si tienes estreñimiento, analiza, seguro que hay falta de fibra y de agua, o mínimo de una de estas dos. Nos va a dar sensación de saciedad, porque la fibra, que no vamos a entrar en los tipos porque ya tenemos la conferencia, tenéis que tener en cuenta que una rastra y una en contacto con el agua se va a inflar para dar más volumen a las heces, etc. Entonces va a dar saciedad. Entonces también nos va a controlar con el tema de la ingesta de alimentos. Porque eso pues nos pasa a todos cuando tomamos, por ejemplo, cereales, harinas que no tienen fibra, cuando están refinadas, que te hinchas a comer y no hay ni Dios te consigue parar de comer. O por lo menos, vamos, es lo que me pasaba a mí de joven, no sé a vosotros. Y sí es cierto que, bueno, también va a disminuir el tiempo del tránsito intestinal, nos va a ayudar con el tema del colesterol en sangre. Y muy importante, reduce la absorción de la glucosa, de los hidratos de carbono en el organismo. Por lo tanto, va a bajar, o sea, reduce el índice de glucemia y va a controlar también todo lo que es el tema de la salida de insulina, etc. Entonces, es bastante importante el tema de la fibra cuando tenemos problemas con temas de hidratos de carbono. Lógicamente, nos va a ayudar a bajar las calorías, porque de hecho además lo que es la fibra atrapa grasas y también atrapa ciertas proteínas con las heces y nos ayuda a eliminarla. Entonces no se absorbe todos los nutrientes, lo que os comentaba antes, que ingerimos. Y cuando comemos muchas cantidades en las comidas, pues nos puede ayudar. Y lógicamente la fibra es el alimento de la flora intestinal. Entonces es vital. Es vital. Entonces, el punto malo, digamos, de la fibra, lo que os hemos comentado, o lo que os he comentado antes, que va a dificultar un poco la asimilación del hierro, el zinc, el calcio. Por eso también, muy importante, que los alimentos tratemos de comerlos, no en monodieta, pero sí con las combinaciones correctas que os puse un poco en la conferencia. Porque al final, si comemos de todo, o te metes una ensalada por un lado, luego verduras, luego metes carne o metes pescado, etc., al final, si combinas todo mucho dentro de lo que es la digestión, empiezan a tener estos problemas. Pero si tú lo haces un poquito apartado, disociado, etc., pues te va a ayudar bastante bien si no tomas complementos nutricionales. Si tomas complementos nutricionales, pues lógicamente el complemento nutricional va fuera de las comidas y lo vas a asimilar perfectamente. Entonces no va a haber problemas. Bueno, con esto ya termino, porque yo creo que bastante información os he dado y ya sabéis, cualquier duda que tengáis me la ponéis en los comentarios. Estoy aquí para ayudaros en todo lo que pueda y en lo que no pueda, pues ya sabéis que yo os derivaré siempre al que considere que os va a ayudar mejor. Pero es importante eso, que empecemos a tomar control de nuestra nutrición, de nuestro estilo de vida. ¿Vale? Pues te veo la semana que viene con otra clase.